Audiencia de control de detención, artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y esa audiencia qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esa audiencia? Bien, cuando a una persona la detienen los policías, ya pueden ser los municipales o inclusive la policía investigadora, y lo remiten con el agente del Ministerio Público, debe de hacer un examen de la detención. Es decir, cuando la persona llega a la fiscalía, el Ministerio Público, o sí, tiene que realizar el examen de la detención, donde se establecen los hechos que enuncian los primeros respondientes, y debe de darle una calificación jurídica, es decir, que esa conducta que le atribuyen los elementos primeros respondientes o las personas que detuvieron al individuo, porque también las personas pueden detener, artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional, el Ministerio Público analiza qué hizo y determina que si lo que hizo es probablemente la constitución de un hecho considerado como delito por la ley penal. Y en ese examen de la detención dice, bueno, se califica de legal porque hizo esto y es un delito que viene en tal artículo del Código Penal. Tiene 48 horas para remitirlo, el asunto, lo judicializa ante un juez de control y el juez de control fija hora y día para la celebración de la audiencia de control de la detención dentro de las 72 horas posteriores a cuando fue judicializado el asunto por parte del Ministerio Público. Y en esa audiencia de control de la detención, ¿qué se hace? Bueno, en primer lugar, el Ministerio Público solicita al juez de control ratifique de legal la detención y la retención de la persona que está ahí presente. Es decir, el Ministerio Público no pide al juez califique de legal. Quien ya la calificó de legal fue el Ministerio Público en sede ministerial. Entonces lo que está haciendo ya ante el órgano jurisdiccional, ante el juez de control, es solicitarle ratifique que lo que hizo el Ministerio Público en sede ministerial estuvo bien hecho. Por eso dice, se solicita respetuosamente, señoría, se ratifique de legal la calificación del examen de la detención que se hizo ya con el Ministerio Público. ¿Va? Por lo tanto, si eres defensa, tienes que solicitar a su señoría no se ratifique de legal la detención y la retención de la persona. Es decir, no solamente estamos hablando del elemento de la detención, sino también de la retención. Vamos a ello. ¿Cuáles son los elementos de la detención? Del artículo 16 constitucional y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pongamos nuestra mano. Hola, tenemos 5 dedos. Imaginemos entonces que de esos 5 dedos, 4 son para la detención y el último es para la retención. ¿Y cuáles son estos 4? Bueno, el primero de ellos es la flagrancia. Tenemos que analizar si la forma en que detuvieron a la persona se ajusta a una de las hipótesis de flagrancia contenidos en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, aquí hay 3 tipos de flagrancia. ¿3? Sí, 3. La primera de ellas, artículo 146, fracción primera. Cuando la persona es detenida al momento de estar cometiendo un delito. O sea, se le sorprende cometiendo un delito y ahí lo agarran. La segunda, artículo 146, fracción segunda, inciso A. Cuando inmediatamente después de cometer el delito, la persona es sorprendida y perseguida de forma material e ininterrumpida y te apañan, te agarran. O sea, que en cuanto acabas de cometer el delito te corretean y te agarran. Va de forma ininterrumpida, que no se perdió de vista a la persona y ahí la agarraron.
Y la tercera forma de flagrancia, artículo 146, fracción segunda, inciso B, es cuando la persona, después de haber cometido el delito, se le busca y se le encuentra con el objeto material del delito, es decir, con las cosas. El cuchillo con que lo mató, la pistola que utilizó, los bienes que se robó, lo encuentran con las cosas. Es señalado directamente por la víctima o ofendido o testigos que dicen, él fue, yo lo vi, fue Tete. ¿Va? Y como elemento rector es que esa búsqueda o localización se haya efectuado inmediatamente después de que se cometió el delito. Es decir, para que surta la vida jurídica esa hipótesis, la persona comete el delito, pero de inmediato tiene que comenzar a buscarlo y ya lo localizan o lo encuentran. ¿Sí? De inmediato. ¿Qué quiere decir eso? De que si robó, mató, violó o hizo algo, inmediatamente tiene que comenzar a buscarlo. No a los 40 minutos, no a la hora. Nada de que hablan 911, llega la policía como hasta los 40 minutos y luego le cuentan al poli qué fue lo que pasó. Oiga, pues fíjate que una persona hizo esto. Y luego el policía sube el servicio a cabina para solicitar mando y conducción de que, oye, ¿sabes qué? Pues pasó esto. Y luego comienzan a buscarlo. Y luego, no, pues ¿cuánto tiempo ya pasó ahí? ¿Sí? Tiene que acreditarse dentro de la carpeta de investigación que una vez de que se cometió el delito, inmediatamente se pusieron a buscarlo, a localizarlo, sin que se interrumpa. ¿Va? Bien. Vamos a poner un ejemplo de la flagrancia. De la flagrancia que le dicen flagrancia pura, que es la persona es sorprendida cometiendo el delito e inmediatamente lo agarran, lo apañan. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, que la persona es sorprendida, o sea, cometiendo el delito, con las manos en la masa, como dicen. Segundo, te sorprenden y te detienen. Tercero, que sea un delito. Vamos a poner un ejemplo. Detienen a una persona que es mayor de edad con una que tiene la minoría de edad en un motel porque está cometiendo un delito, el abuso sexual infantil. Sin embargo, la estructura de ese delito requiere que exista la cópula, según el encuadramiento que le da la fiscalía. Pero no por el hecho de que esté dentro de un motel o se le haya sorprendido dentro de un motel, quiere decir que ya está acreditado que sí hubo cópula, que sí hubo penetración. ¿Cómo va a acreditar eso? Es que estaban dentro de un motel y es que estaban dentro del mismo cuarto y es que es uno mayor de edad y una menor de edad, o al revés. ¿Y dónde está ese elemento de la cópula? Y al faltar un solo elemento del delito, ya es atipicidad. O sea, ya no es delito. Con un elemento, si falta un elemento, ya no es delito. Y si no hay delito, ya no hay flagrancia. Y la flagrancia se analiza dentro de la etapa del control de la detención. Porque muchos dicen, no, eso se tiene que analizar en una etapa posterior, hasta la vinculación al proceso. Pues no, porque el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro. La persona es sorprendida y detenida cometiendo un delito, y a la falta de un elemento de la estructura en la que se compone ya no es delito. Entonces, ¿por qué te detienen? Ya no hay flagrancia. Por la causa de atipicidad. Porque no se reúnen todos los elementos con los que se encuadra, se configura, se estructura, se compone el delito. ¿Va? Bien, en el supuesto número 2, donde dice la persona es
detenida inmediatamente después de cometerlo, pues lo persiguen de forma material e ininterrumpida, lo corretean. ¿Y a qué atiende esto básicamente? A 3 elementos. El primero de ellos, no que esté cometiendo el delito en ese momento, para eso está el anterior supuesto, sino que una vez de que lo haya cometido, o sea, después de que lo cometió, lo corretean de forma inmediata, ininterrumpida y lo apañan. Es decir, tiene que haber una persecución. ¿Y qué es una persecución? ¿Que te corretean 1 metro? ¿20 centímetros acaso? ¿5 cuadras? Que te persigan. Para que se dé a la naturaleza jurídica una persecución, tiene que haber un desplazamiento de 2 cuerpos. Desplazamiento de punto A a punto B, independientemente de la distancia. No es lo mismo que digan, es que intentó darse la fuga. Ah, intentó, o sea, no se desplazó. Y otra cosa es, bueno, y dio 2 pasos, 5 pasos, corrió 3 cuadras y lo agarramos. Tienen que cuidar muchos elementos. Ese desplazamiento entre 2 cuerpos dentro de un espacio. ¿Va? No es por centímetros, ni por metros, ni por kilómetros. Tiene que haber un desplazamiento. Y para el tercer elemento es que se le buscó y se le encontró, y con los objetos, y hubo un señalamiento de un testigo o de la parte afectada, pero que sea, como ya lo dije, esa búsqueda de forma inmediata, fast track. Nada de que no, pues como a la hora lo buscamos, no. Y eso, si eres defensor, te va a ayudar mucho. Porque dices, a ver. Dicen que el delito fue a tales horas. Y que a tales horas llegó la policía. Y que le contaron qué pasó. Y luego se pusieron a buscarlo. Pues ¿cuánto tiempo pasó ahí? O si en sede ministerial, que eso no pasa, solamente pasa así como en Tuncumdú, pues ahí le acomodan los horarios, ¿no? Como para que se cuadre de que hubo el delito y al minuto y medio, 5 minutos, 3 minutos ya estaba la patrulla ahí. O al paso. Nos dicen que se acaba de cometer un delito y lo buscamos. Al paso. Ahí son muy dados a acomodar los horarios. El delito, la noticia criminal, cabina lo baja a los primeros respondientes, llegan los primeros respondientes e inmediatamente se ponen a buscarlo y casualmente a las 3 cuadras lo vieron y lo detuvieron. Para eso hay testigos, para eso hay cámaras. Está el C5, está el C4, las cámaras de los negocios, para que tumben eso, para que no digan, bueno, pues es que, pues sí lo buscaron. No, pruébalo, porque también en la audiencia de control de la detención, no solamente la fiscalía avienta sus datos de prueba, también la defensa puede ofertar sus datos o medios de prueba. ¡Claro! No, su señoría. Esta defensa solicita respetuosamente no se ratifique de legal la detención de mi representado por las siguientes consideraciones jurídicas a saber. El Ministerio Público acaba de exponer que lo detuvieron en flagrancia contenida en el artículo 146, fracción primera o segunda. Hubo persecución o hubo búsqueda de localización, pero no, las cosas no fueron así. Y para acreditarlo, en este momento solicito respetuosamente a su señoría se me autorice la reproducción de este video. Pero para poder incorporar ese video en los términos del artículo 380, 383 y 387 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no solamente me traigo el video, me traigo a la persona que me dio el video, al propietario del negocio, al camionero del C5, a quien sea que me haya dado el video, para acreditar que esa persona me lo entregó, que no lo obligué, que no me lo robé, que no lo quité, que él me lo entregó, y que esa persona
está facultada para poder otorgármelo. ¿Sí? Y ahí se presenta dentro de la audiencia de control de la detención. Este mismo mecanismo se puede usar en la audiencia de vinculación a proceso, pues desde luego el artículo 314 del Código Nacional establece que la defensa se puede ir a término o inclusive si ese término ya las tiene listas, presentar datos de prueba. Los datos de prueba se presentan. Aquí está. Los medios de prueba se desahogan. Su señoría, traigo ese testigo. Traigo esta grabación. Traigo este perito. ¿Ok? Entonces, la segunda cosa que podemos solicitar para que no se ratifique de legal la detención, aparte de la flagrancia, es el control provisional preventivo. Y el control provisional preventivo se divide en dos: actos de molestia y niveles de contacto, que no es lo mismo. ¿Cuáles son los actos de molestia? Los actos de molestia, desde luego, son todos aquellos en los que la autoridad inflige una molestia hacia el gobernado. ¿Cómo qué? Pues no te pueden parar simplemente porque ibas caminando, o porque ibas manejando, o porque ibas brincando ahí en la calle. Tiene que haber datos de prueba objetivos que establezcan que probablemente estabas cometiendo una conducta con apariencia de delito. Muchas veces dicen, bueno, es que iba manejando de una forma errática y puso en peligro a un ciudadano y casi lo atropella y se subió a la banqueta, y nos acercamos para decirle, ¿todo bien? Y de una forma por demás agresiva y retadora nos dijo, ¿cómo que todo bien? ¡Chingas! Es que yo no sé ponerle el tip, tip. Entonces, no se están metiendo en lo que tip, tip, tip. Todo eso. Razón por la cual, ante una actitud inusual, que es manejar de forma errática y evasiva, toda vez de que se puso violenta, pues de forma muy amable, le pusimos una detención. Lo agarramos y lo presentamos. Pues no. Iba manejando de forma errática. ¿Con qué lo pruebas? Es que se pasó el alto. ¿Con qué lo pruebas? Es que iba en sentido contrario. ¿Y cómo lo pruebas? Es que iba caminando por la calle con una pipa y un encendedor en la mano izquierda y le iba saliendo humo blanquecino con las características de... ¿Y cómo lo pruebas? Hay quien dice, no, pues es que no es necesario, porque pues la autoridad preventiva pues tiene esa facultad de prevenir el delito. Y basta que una vez de que llegan con él, lo revisan y si tiene broncas, pues está más que legal la detención. Pues no. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el sistema inquisitorio o mixto, que es el sistema penal anterior. Ya no, mi amigo, ya no. Porque ahora él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si vas a ocasionar un acto de molestia, pues pruébalo. Ya no andan esperando gente nomás así a lo bruto. Una vez me habían sacado una tesis que dice que si observan una actitud evasiva, le practican una revisión y es buena, pues es legal. Esa es la tesis 2007-357, emitida por los tribunales colegiados del circuito, pero es del sistema anterior. Repito, es del sistema anterior, papito. Ya estamos en un sistema garantista, después de la reforma que se hizo el artículo 1 constitucional, que ya estamos en juicios orales, ¿sabe? Estamos. Para eso ya hay criterios mucho más recientes, como el emitido por la primera sala de la Suprema Corte en la tesis 2014-689, que dice, no, mi compa, por muy policía que seas,
por muy policía investigador que seas, por muy preventivo que seas, todo acto de molestia debe estar debidamente respaldado a partir de elementos objetivos que lo establezcan.